las que se están desperdiciando. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, Magíster Diana Isabel Almeida Aguilera. Subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, Magíster Federico Guillermo Varas Chiquito. Directores y coordinadores de las carreras de la Facultad, carreras de Economía, Comunicación, Psicología, Periodismo y Derecho. Apreciados docentes de la Facultad y de la ULBR en general, queridos estudiantes. La Facultad le da la más cordial bienvenida al PhD Fernando Javier Juca Maldonado, quien durante estos días nos acompañará como experto en redacción científica, a fin de provocar en la audiencia el ímpetu por la investigación académica, que no solo sea un aporte o un componente a nuestra alma mater o a nuestra hoja de vida, o a un concurso de méritos y oposiciones que valide la calidad de la investigación, sino que a través de la búsqueda de la verdad se preste un servicio a la comunidad que trascienda, que perdure y que nos haga recordar además la dignidad de todos los seres humanos. Doctor, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, no solo ahora, sino desde ya, le da la más cordial bienvenida, siéntase en casa y estamos seguros de que se superarán las expectativas que hemos depositado en estas jornadas. Muchas gracias. Gracias, querida directora. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro expositor de esta semana. Nuestro expositor invitado, el magíster Fernando Juca Maldonado, es un docente investigador que actualmente realiza un doctorado en la Universidad de La Plata, Argentina, máster en Administración de Empresas en la Universidad de Murcia, con experiencia en investigación en artículos científicos, en redacción de artículos científicos, su título Ingeniero en Sistemas en la Universidad Metropolitana del Ecuador, adicionalmente de cursos recibidos en formación de precisamente la redacción científica, herramientas, búsqueda de páginas de información, herramientas web para el docente, gamificación, introducción al Internet, entre otras capacitaciones y experiencias o experticias de nuestro expositor. Actualmente es un docente participante en proyectos de vinculación con la colectividad en el cargo de docente investigador. Le vamos a dar entonces espacio a nuestro expositor para que iniciemos con este taller. Bienvenido, Máster Fernando Juca. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muchísimas gracias. Primero, agradecerles la oportunidad. Para mí es un gran gusto y honor estar compartiendo, pues, básicamente son las experiencias que uno va llevando día a día. Sobre todo, pues bueno, creo que es la aspiración y el deseo de uno como docente cada día irse perfeccionando, ir adquiriendo nuevos conocimientos y pues es un área que uno nunca termina de conocer y todos los días de aprender. Entonces, realmente para mí es en estos días poder compartir un poco con ustedes las experiencias, como les comentaba, y pues esperar que sea del agrado y de todos. Pues bueno, permítanme comenzar más o menos haciendo un resumen muy rápido de lo que se tiene planeado esta semana revisar, si me permiten. Pues bueno, básicamente ahora de lo que se trata del taller es sobre artículos de redacción en APA 7, pero me he creído conveniente
por la importancia que radica pues, el tema, no podríamos comenzar a pensar en escribir y bajo normas si no tenemos muy claro de dónde vamos a obtener esa información que queremos redactar. Entonces, estos 2 primeros días me gustaría comenzar a hablar un poco sobre la Internet como fuente de información, donde quisiera que hablemos un poco sobre los buscadores, un poco sobre cómo utilizar comandos de búsqueda, hacer estrategias de búsqueda para poder acceder de manera más eficiente, más rápida, más segura a la información que cada día crece y crece en la Internet y que cada día se vuelve un poco más complicada determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, con unas correctas estrategias de búsqueda, con algunos tips que son importantes, vamos a poder acceder de manera más rápida, más eficiente a esta información. Entonces, eso como primera parte para luego ya irnos a la parte de la estructura de las normas APA, porque antes también de comenzar a citar y comenzar a referenciar, también es importante tener clara la parte de la estructura del documento, donde creería yo que el software que todo el mundo, la mayoría a nivel mundial utilizamos es Word. Entonces, por eso vamos a trabajar con este programa, con esta aplicación, para aprender un poco de cómo poder escribir los documentos de manera más eficiente, utilizando estilos, utilizando secciones, utilizando esto que nos va a permitir poder estructurar el documento de manera más eficiente para así poder aplicar las citas, las referencias de manera más rápida, ¿sí? Y también poder, pues, complementar con otras cosas como lo que son tablas, figuras, índices y un poco de elementos que son parte de los documentos, no solamente de investigación, sino también de trabajos académicos, que yo creería que muchos de ustedes, aparte de crear sus investigaciones, pues también pensaría que están tutoreando a sus alumnos, guiándolos, y muchas veces se tiene esta necesidad de ir más allá en la parte de estructura de documentos de investigación, como son papers, sino que también en la parte de trabajos de investigación, de pregrado o de posgrado. Entonces, por ahí es lo que tengo planeado esta semana y que realmente creo que nos va a quedar corto, ¿sí? El tiempo para poder ver todo este tipo de cosas, compartirles pues realmente todo lo que se pueda. De mi parte no hay ningún egoísmo realmente cuando me siento delante de cualquier persona a explicar o en cualquier tema, pues yo estoy abierto a todo. Así que también quisiera adelantar de que cualquier explicación, tema o cualquier cosa que no esté claro, cualquier duda, pues no duden, no teman en preguntarme, interrumpirme en cualquier momento y comentar, porque no quisiera también que esto se convierta solamente en un escuchar, sino en una interacción de aprendizaje, porque también es una gran oportunidad cada vez que me siento delante de un curso, delante de mis alumnos, delante de compañeros, de pares como en este momento, pues también es una oportunidad de aprendizaje para mí. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario inicial antes de comenzar. ¿No? Doctor, si nos permite unos minutos, creo que tenemos levantada la mano. Déjeme revisar quién nos levantó la mano en este momento, por favor. No. Bueno, nos pareció que alguien había levantado la mano, perdón, doctor, que lo interrumpa. En todo caso, quisiera dar paso también al doctor José Luis Férez para que nos explique un poco cómo va a ser el desarrollo de este taller durante esta jornada de la semana, ¿sí? Doctor Férez, ¿nos ayuda con su explicación?
Muchas gracias, Máster Fátima Icaza, doctor Fernando Mojuca, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que siempre he mencionado que nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de perfeccionar nuestros conocimientos y es importante pues su participación y esta retroalimentación académica y sobre todo el peso que tiene actualmente el tema de la investigación y lo que estamos básicamente llamados como docentes pues a la búsqueda y el descubrimiento de nuevos conocimientos. Entonces, reiterar el agradecimiento a nombre de la universidad con el colega que nos va a acompañar durante toda esta semana de capacitación. Muy breve, se va a compartir en el chat, no sé si dentro de la comisión me ayudan compartiendo el chat, en el chat el Drive, donde van a encontrar el programa con los temas que se van a tratar esta semana y también cabe mencionar pues que esta capacitación incluye para la certificación la debida aprobación, tomando en consideración que hay horas asincrónicas. Entonces, una vez culminada la capacitación, pues ustedes van a tener que subir en ese drive, van a tener que subir en ese drive, ya sea un artículo científico que ya han venido trabajando, estén trabajando, un ensayo, ¿no? O pudiera ser también alguna experiencia académica de alguno de los proyectos áulicos o proyectos en los que estén trabajando actualmente como docentes, donde se puede evidenciar la aplicación de toda el componente investigativo, redacción, criterios investigativos debidamente vinculado con todo lo que vamos a ver en esta semana, ¿no? Para poder obtener el certificado de asistencia y de aprobación, ¿ya? Entiendo que esto va a estar disponible para que ustedes tengan tiempo, por lo menos hasta el 5 de octubre, porque son algo así como un poco más de 20 horas, 22 horas exactamente, horas asincrónicas, tomando en consideración porque también estamos por empezar otro semestre y tenemos otras actividades que hacer propias de preparación y planificación y capacitación de cada carrera de las que conforman la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. Entonces, en vista de eso, pues vamos a tener abierto el Drive para que ustedes suban con su respectiva identificación ese trabajo y posteriormente eso, pues la comisión hará las evaluaciones respectivas y emitirá, yo creería que en el mismo Drive, pues los certificados para que ustedes los puedan descargar, ¿ya? Si por algún motivo, pues a alguien se le dificulta, pues bueno, no se le podrá emitir el certificado de aprobación, ¿no? De esta capacitación que yo creo que va a ser muy fructífera para todos nosotros y lo que conversaba con nuestro invitado cuando tomé contacto inicialmente con él fue justamente la dinámica lo más práctico posible porque creo que la teoría la hemos venido viendo de forma continua, yo creo, cada año, pero el componente práctico y reforzar con algunas bases teóricas siempre va a ser fundamental, pero aprovechemos la vasta experiencia y didáctica sobre todo. No sé, Fernando, si pudieras también compartir sus redes sociales, su canal de YouTube, donde tienen muchos elementos que son didácticos en cuanto a, no solamente este tema, hay muchos temas, ¿no? Que pudiéramos aprovechar en cuanto a la experticia de nuestro invitado. Bueno, sin más, pues ya empecemos. Y gracias a todos por asistir y compartir a esta invitación de la organización de la carrera de Derecho, básicamente, con todos los colegas de las otras carreras que conformamos esta facultad en la universidad y también estudiantes en tiempo pesado. Muchas gracias, buenos días. Ok, listo, muchísimas gracias nuevamente. Pues sí, bueno, ya a lo largo del curso les vendré comentando algunos links que podrían servirles como, permítame agregarlo aquí para verlo. Ya.
Sí, aprovechando la pausa, pueden, se me escapaba por alto, pueden estos trabajos hacerlos o presentarlos en pareja. No hay ningún problema. Solamente quería agregar eso. Ya, listo. No sé si están viendo la ventana del navegador. Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, este es un canal de YouTube mío donde pues realmente la idea surgió por mis estudiantes mismos porque eh, yo vengo utilizando por mi área de sistemas, pues para mí es muy fácil manejar aplicaciones, entonces desde hace varios años lo que se me ocurrió mucho antes de la virtualidad, trabajar con videotutoriales haciendo Flipper Learning, Blender Learning con los estudiantes, entonces bueno, en el curso surgió la necesidad de compartir con mis estudiantes temas que veíamos en la clase y luego consultas, dudas, así que comencé a publicar y luego me di cuenta que tenía un canal con muchas cosas. Así que aquí pueden encontrar temas, como comentaba el doctor, sobre lo que vamos a hablar en este taller, sobre APA 7, y también pues tengo videos sobre cómo utilizar varias otras herramientas. Así que podría servirles de guía a muchos, porque toda la mayoría de lo que vamos a hablar aquí en clase, en el curso, perdón, va a estar aquí publicado y es lo que normalmente suelo hacer. Por ejemplo, ahora me tocó en esta pandemia, pues que nos virtualizamos. Antes de que mis alumnos me pidan mis clases grabadas, pues yo les comentaba de que toda la temática siempre estaba aquí de manera más resumida y pues no. Entonces, ya les voy a compartir igual en la red, si me googlean, eh, si solamente ponen mi nombre, pues van a encontrarme en la red. Yo soy muy público, muy expuesto en donde vivo, en donde estoy, en lo que hago, así que ahí van a poder encontrar mi sitio web, ya les voy a compartir. Incluso he tenido que, por la tendencia, no diré moda, porque realmente me quedo corto si digo moda, ya que es una tendencia. Me ha tocado incluso migrar al canal donde los jóvenes ya están muy presentes y pues me ha tocado crearme un canal de TikTok, una plataforma, y comenzar a tratar de acoplar, y he comenzado justo con lo de APA, a compartirlo dentro de esta plataforma y pues realmente es una tendencia que incluso la misma, que me enteré por la misma leyendo un artículo de Google, donde la misma compañía de Alphabet, que es Google, comentaba de que su porcentaje o su margen de búsqueda en su buscador se ha visto afectado, ya que los jóvenes están tendiendo a hacer búsquedas de conocimiento en redes sociales, específicamente dentro de lo que es TikTok, dentro de lo que es Instagram. Eso quiere decir que los más jóvenes ya no están solamente usando TikTok o Facebook o estas redes sociales para cuestiones de ocio, sino que están yendo a estas redes sociales para buscar conocimiento, para aprender. Y pues es una gran oportunidad para acercarse a los jóvenes, pero también es un tema yo creería, de preocupación, ya que pues todo el mundo podemos publicar aquí, todo el mundo podemos compartir conocimiento aquí, pero eh, he ahí el detalle, he ahí que al popularizarse, pues la revisión, el saber si esta información es válida, pues se vuelve más complicado. Y aún más cuando estamos con el tema de, de la inteligencia artificial que está viniéndose muy rápido, va a complicar mucho. Va a complicar mucho. Yo creería que, como comentario, no sé, dentro de 5 años o tal vez 5 años o 10 años máximo, la publicación de artículos científicos a la que estamos acostumbrados va a cambiar totalmente. O sea,
ya esto que la forma como lo hacemos ya no va a poder seguir. No se va a poder seguir haciendo de esta manera. No sé qué irá a pasar, pero realmente va a cambiar mucho. Permítanme buscar el... A ver si estoy para presentar. Denme un segundo. Ok. Entonces, voy a cargar una breve presentación para poder comenzar con el tema. Ya. Ok, entonces yo creo que aquí pueden ver mi presentación ya. Ok. Vamos a hablar muy rápido sobre las fuentes de información y hacer una pequeña intro muy rápido para luego ya entrar a la parte práctica y comenzar a ver la parte de los comandos y algunas cosas. Me voy a saltar un poco de las diapositivas, me disculpan porque aquí hay mucho, esto es parte de las clases que doy a los alumnos de pregrado y a los de posgrado también, porque en maestría aquí en la universidad también me invitan con los maestrantes. Así que hay un poco de información que realmente no tenemos tiempo para analizarlo. Sí me gustaría detenerme en esta parte de hablar un poco sobre el vasto espacio que hay en el Internet y hablar un poco de los tres niveles para tener un poco de conciencia de que realmente en el espacio que nos movemos dentro de la Internet es un espacio muy pequeño. ¿Sí? La Internet está dividida en niveles y nosotros básicamente nos movemos en un espacio muy pequeño que simplemente es la parte de la Internet superficial, que algunos expertos dicen que es solo el 30% de lo que contiene la Internet y pues otros dicen que es mucho menos. Pero este es solamente el espacio donde podemos revisar la información que es pública, que es accesible. ¿Sí? Y dentro de este espacio, dentro de este 10 o 30%, el 56-55% de este contenido está en inglés. Apenas el 5 o 6% está en español. Entonces, son características que deberíamos tener en cuenta el momento que comenzamos a navegar en Internet, que es realmente la fuente de información más a la mano que todo el mundo tenemos y a la que estamos acudiendo cada momento para poder acceder a las fuentes de información. La parte de la Internet profunda, la parte de la dark web, de la web oscura, es pues el 90%. Muchos de estos sitios pues están con claves, están protegidos, están bloqueados. Dentro de la parte de la deep web podemos encontrar bases, o sea, está todo lo que Google o cualquier buscador no puede indexar, de tal manera que cuando uno lo googlea o lo busca, no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, solamente vamos a estar accediendo pues simplemente a la parte mucho más pequeña del Internet. Eso a tener en cuenta para poder más o menos parametrizar el espacio, el contenido a la que vamos a acceder. Cada día hay más de 3 billones de búsquedas, entre 70 y ahorita, pues bueno, por lo de la virtualidad, de 70.000 ha crecido como a 90.000 sitios diarios que se hackean, que también es algo importante tener porque a veces entre nuestras búsquedas llegamos a lugares que no sabemos si son o no son lo que dicen ser. También vamos a ver aquí en el curso cómo poder determinar si un sitio web es realmente lo que muestra querer ser. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante también tener en cuenta ahora la parte de phishing, la parte de ataques que recibimos constantemente por nuestra exposición en Internet. No solamente empresas, sino también usuarios estamos expuestos todos los días. Hay que tener muy en cuenta, mucho cuidado esto. Me voy a saltar muy
mucho rápido esto. Otra cosa que también, otro fenómeno que se ha dado en las búsquedas de Internet, en la cual es otro de los problemas legales en los que se encuentra Google, como en los que se encuentra Meta, en los que se encuentra otras compañías, Facebook, Google y todo. Por ejemplo, es el caso del el fenómeno del clic cero. Este fenómeno del clic cero indica de que cuando nosotros hacemos una búsqueda utilizando Google, casi el 50% de las ocasiones no nos vamos de Google. O sea, que hacemos la búsqueda y nos quedamos con la respuesta que Google nos muestra. Apenas el 45% sí seguimos los enlaces hacia donde creemos que está la información. Entonces, bueno, esto es ya un debate a nivel comercial por el monopolio y por otros detalles, pero es algo también a tener en cuenta de que probablemente nos estamos guiando o estamos consumiendo o adquiriendo información solamente por lo que una empresa determina que es lo que tenemos que leer, adquirir o tomarlo como verdad. Quizás para nosotros que tenemos otro nivel de experiencia, probablemente no tenemos mucho problema en discernir esto, pero para los más jóvenes, sí, donde están acostumbrados a utilizar dispositivos móviles, el 85% del acceso al Internet a nivel mundial se está haciendo a través de dispositivos móviles. Todo se está creando básicamente para utilizar estos dispositivos y eso ha creado el querer consumir toda la información de manera muy rápida, muy veloz, muy instantánea. Y pues es ahí donde esto también tiene un impacto. Sí, así que es algo que no es nuevo, esto está mucho antes de la pandemia, como pueden ver aquí, y pues ahora justo leía, esto se ha vuelto un poco más crítico. Esto da, el estar expuesto el día a día al Internet ha dado paso a la infoxicación. No sé si hemos escuchado este término. ¿Sí? ¿Hemos escuchado la infoxicación? ¿Alguien cree o alguien o sabe qué es infoxicarse o estar infoxicado? ¿No? Pues bueno, esto es algo que nos está pasando desde hace mucho tiempo, ahora más, y es el exceso de exposición a lo que estamos expuestos de información, por el que es de cobertura mundial, se está actualizando permanentemente, estamos accediendo permanentemente, existe demasiada información y se vuelve cada vez más difícil poder discernir, poder seleccionar qué es correcto, qué es verdad, qué está bien, qué es relevante, qué es confiable, qué es útil. Y por el mismo hecho de este consumo instantáneo de consumo de información, pues esto se vuelve cada vez más y más y más. Yo creo que todo el mundo hemos tenido en algún momento ese apagar el teléfono, cerrar la computadora, decir, no, ya no quiero leer más, ya no quiero ver más porque ya estoy lleno de tanta información. Y es ahí el detalle, y vuelve a generarse el problema en la gente más joven. Muchos creo que tienen esa idea de que la juventud o los jóvenes de ahora es mucho más fácil poder manejar tecnología, porque pues, los centennials, todos los jóvenes nacidos del 2000 para acá, han crecido ya con la red, no con dispositivos móviles. Ellos no conciben otra realidad que no sea el acceso a información o el uso de dispositivos móviles o el acceso instantáneo. Entonces, pero por mi experiencia, que yo suelo dar informática a los primeros semestres aquí en la universidad, tengo alumnos de Derecho, tengo alumnos de Economía, tengo alumnos de Contabilidad, de Administración de Empresas y de otras carreras, a los que son jóvenes que no son expertos en tecnología,
porque no siguen una carrera de sistemas, por ejemplo, de desarrollo de software o de eso. Pero me he dado cuenta, y por las encuestas, siempre hago encuestas al principio, al finalizar el curso, la mayoría no conoce o no tiene un criterio de búsqueda de información, no tiene un criterio para discernir y decidir qué está bien o en qué valido, si lo que estoy leyendo, viendo o escuchando o me compartieron o estoy accediendo es realmente cierto o cómo determino si es que eso es cierto. Entonces, hay un gran problema. Yo, por mi experiencia, por lo menos por el entorno aquí dentro de la provincia del Oro, de los estudiantes, llevo haciendo esta encuesta casi 5 años. 80-90% de los de los jóvenes no conocen de la temática, no conocen de cómo determinar la validez de la información. Y es una de las primeras preocupaciones que en la clase pues tratamos con lo que estamos hablando ahora de poder interrumpir. Pues bueno, ¿para qué, cómo podemos acceder a la información? Pues sabemos que lo hacemos a través de buscadores. Google es el buscador que entre el 90% de la población a nivel mundial lo está utilizando, ¿sí? Incluso sucede un fenómeno con otros buscadores, de los pocos que todavía existen, como Bing, que es de Microsoft, donde el propio Microsoft dijo y lo publicó, que el término más buscado dentro de su motor de búsqueda es la palabra Google o es la palabra Chrome, porque lo primero que se hace dentro de Bing es buscar Google o buscar Chrome para descargarlo y cambiar el buscador. Así que estos otros buscadores pues ya no existen. Del 98 Google llegó y cambió todo el panorama, aunque en el mundo existen otros buscadores. Google es el que más se utiliza. Lastimosamente, Google es una plataforma, es un producto comercial, vive de la publicidad, rastrean toda la huella digital que dejamos a cada momento, ¿sí? De hecho, hay una investigación por uno de los grandes de seguridad que indicaba de que nuestro celular, entre 154 a 170 y pico de veces al día rastrean nuestra posición y nuestra actividad, nuestro celular, pero por lo menos los que funcionan con Android, que es propiedad de Google, ¿sí? Así que es una de las grandes preocupaciones el rastreo de actividad. Hay un buscador que está tomando mucha relevancia como DuckDuckGo, no sé si lo han escuchado. El detalle o la diferenciación de este buscador en cuanto a los otros buscadores es que este no está rastreando la información, no está rastreando nuestra actividad, ¿sí? Incluso muchos dirán, bueno, yo puedo utilizar Chrome, puedo utilizar Firefox, puedo usar Brave en modo incógnito, pero Google ya tiene también otro problema legal porque se llegó a determinar que en modo incógnito, lo único que Chrome no hace es guardar los cookies o guardar el historial de navegación, pero sigue monitoreando la actividad, sigue monitoreando todo. Nuestro proveedor de Internet también sabe nuestra actividad, o sea, igual siguen sabiendo qué hacemos, a qué hora hacemos y todo, porque es parte de su... Somos el producto. A veces siempre pregunto a las personas, y yo creería que nosotros ya estamos un poco más conscientes de eso, pero a los jóvenes siempre les pregunto, ¿qué somos? ¿Son usuarios del Internet o somos productos del Internet? Y realmente yo creería, personalmente siempre tengo ese concepto, que a este nivel, a este momento, pues más que usuarios somos productos, porque todos lo que estamos utilizando no pagamos con dinero, pero pagamos con algo que es mucho más delicado, que es nuestra privacidad, que es nuestra forma de vivir y nuestra actividad, nuestros intereses, nuestra forma diaria de hacer las cosas. Y es lo que les interesa a todos.
Bueno, esto también ya sabemos que no se deben utilizar. Esto les digo siempre a los chicos, no usar sitios donde no podemos encontrar información. Ya sabemos que existen varios criterios para validar o evaluar la calidad o la fiabilidad de la información, como la autoría, las credenciales, la imparcialidad, la vigencia, la fuente de procedencia de la información. Es muy importante tener en cuenta estos 5 puntos para poder llegar a determinar qué vale o qué no vale dentro de la Internet. ¿Sí? Preguntas como quién es el autor, de qué trata, cuándo se hizo, en dónde está publicado, cuál es la fuente de información y cuál es el propósito de haber publicado esto en Internet. Son temas que son muy importantes a tener en cuenta para poder nuevamente determinar la fiabilidad, la confiabilidad, la validez de la información que vamos a consumir. Es muy importante esto. Otra cosa que es muy importante también tener en cuenta y que a veces, no sé, bueno, no solamente dentro del entorno académico, sino también personal, porque es parte de cómo nos pueden timar o nos pueden estafar o robar dentro del Internet, es el tener el conocimiento claro de la parte del URL o del link a los que accedemos, ¿sí? Ahora creo que es un poco menos probable que suceda, pero todavía sigue sucediendo. Y es muy importante tener en cuenta el URL al que se está accediendo. Muchos, por ejemplo, tenemos el problema de que cuando vemos trabajos de estudiantes, que se le pide que tienen que compartir el link de referencia, muchos se quedan en que comparten el link del sitio, pero no comparten el link real del acceso al documento, que es todo el URL. Y dentro de este entorno hay cosas que son muy importantes ahorita tener en cuenta, que por ejemplo es esta parte de aquí, que es el protocolo. Ahorita todo sitio, de hecho Google ya desde el 2014 lo comenzó a penalizar en la parte de SEO, en la parte de ranking a los sitios web, que todo sitio tenía que tener un protocolo de seguridad, un HTTPS. Todo sitio que no tiene la S al final, que significa seguridad y que solamente se queda con HTTP, es un sitio que tiene altas probabilidades que sea un sitio falso, que no sea un sitio real, al cual realmente los navegadores ahora ya te avisan, te sale una ventana y dice que al sitio que se va a acceder no es seguro y hay que tener cuidado. Entonces, sitios como los que promueven descarga de películas, de música, de canales de televisión, de pornografía, sitios que son pues con contenido que no es realmente 100%, tienen mucho esto de acá, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya vamos a ver más adelante otras cosas a tener en cuenta sobre la parte del URL. En esta parte también es muy importante hablar dentro del URL de la parte del protocolo, del nombre del dominio, del nombre del sitio web, que es esta primera parte. Cuando vemos que hay otro nombre, esto es un subdominio del dominio, se utiliza muchísimo subdominios fraudulentos para hacer robo, para robar, para hacer phishing. Todos los días se hace eso, hay que tener mucho cuidado, porque las personas a veces no se dan cuenta de que un dominio, que es el nombre del sitio, suelen tener subdominios. Y esto es muy fácil, un subdominio, yo puedo ponerle como subdominio a mi sitio. Yo tengo un sitio web que se llama fernandojuca.com, pero nadie me puede negar en que yo le ponga universidadlaica.fernandojuca.com o bancodelpichincha.fernandojuca.com. Yo me puedo crear cualquier subdominio y eso da pauta mucho a hacer phishing. Ya vamos, más adelante les puedo compartir para que lo hagan luego ustedes una prueba que Google tiene de cuán
susceptible podemos ser como usuarios de la Internet a que nos estafen. Google tiene un demo ahí, un tipo de cuestionario práctico y nos pregunta y nos vamos a dar cuenta de este tipo de cosas. Bueno, esto es en la parte personal, pero bueno, en la parte del URL, ¿qué tiene que ver dentro de la parte de investigación? Pues que los dominios, que son los nombres de los sitios web, están o tienen una extensión, y estas extensiones son .com, .net, .edu, .org, .gov, .es, .info, .tv, .gy. Hay un sinnúmero de extensiones que en estos últimos años comenzaron a proliferarse porque ya el espacio del Internet se está viendo cada vez más copado, ¿sí? Va a haber un momento que ya los IPs disponibles, como las direcciones que son en la Internet en IP4, que es lo que actualmente se usa, se está saturando. Va a llegar un momento que ya no se va a poder crear más sitios web, y por eso se está, ya desde hace mucho tiempo, aunque no se ha popularizado el IP6, están tratando de poder dar más espacios, más nombres de dominios, pero bueno. Entonces, lo que nos interesa a nosotros como investigadores, pues deberían ser los .edu, los .org, los .gov, probablemente son los que más importancia tienen como lugares donde deberíamos tomarlos como referencias de resultados de investigación. Todos los sitios web que tienen .edu, universidades, colegios, centros de investigación, ORG, son organizaciones sin fines de lucro, como la ONU, el INFA, y cosas así. Los .gov son sitios de agencias de gobierno, programas, estados, ciudades. Entonces, la mayoría del contenido que vamos a encontrar en estos sitios no están publicados ahí con un fin de lucro. No así los sitios web como los .com. Cualquier sitio web que tenga en una extensión .com, su propósito en la Internet es hacer dinero. Su propósito en Internet no es compartir conocimiento, no es promocionar investigaciones. Su propósito es hacer dinero. Así que lo que yo pueda encontrar en un sitio web.com probablemente, no lo asevero, pero probablemente no tenga la validez o la calidad de lo que yo encontraría en un sitio de educación, de investigación, de gobierno. Entonces, hay que tener muy en claro esta parte de las extensiones de los dominios, que me determina qué tipo de sitio web es al que estoy accediendo, el que estoy viendo, qué es lo que voy a consumir. Otra cosa, bueno, les quisiera, no sé si les podría compartir luego, por ejemplo, ya les voy a compartir esto de aquí, este sitio web que se llama digital.com. Si nosotros accedemos a un sitio web o queremos acceder a un sitio web y no sabemos si ese sitio web realmente es válido, es real, podemos utilizar esta página, esta plataforma, para poder determinar si es válido o no es válido el sitio. Uno coge, pega el link aquí y automáticamente me va a dar toda la información. Déjenme, lo hacemos y les comparto. Es algo que muchas veces, a veces por la necesidad de poder acceder a información, uno se deja llevar por cualquier lugar en la Internet. Entonces, permítanme compartirles un momento. Navegador. Es este lugar de aquí. Si yo, por ejemplo, pongo el sitio que yo voy a poner, por ejemplo, mi sitio web, y le digo que me averigüe quién es. Entonces me va a decir en qué servidor está localizado, la red, el país. Por ejemplo, un sitio web
que esté en un país que su servidor esté en Irán, en Irak, en Rumanía, en Eslovaquia, y lugares así donde a veces las legislaciones, la parte legal en cuanto a contenido digital no están muy acorde con la de otros países. Yo tendría que tener mucho cuidado porque en esos países, por ejemplo, no es ilegal ni legal que existan sitios que estén promocionando cosas ilegales o que puedan haber sitios para estafar. Entonces, esto me podría dar una referencia antes de hacer clic en el link, porque el rato que hago clic en un link o accedo a un link, solamente con acceder al sitio yo puedo ver, puede estar expuesto mi seguridad, en mi máquina, mi navegador, puede pasar un millón de cosas y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya les voy a compartir en el contenido esto que les pueda servir mucho antes de poder acceder a algún sitio que no estén claros de si es que es realmente lo que me dice ser. ¿Sí? Eso es, para mí, personalmente, como seguridad, es fundamental. Es algo fundamental al movernos dentro de la Internet. Hay que tener súper cuidado con eso. Bueno, para buscar el Internet, creo que la mayoría sabemos utilizar palabras únicas, identificar los dominios, como les acababa de comentar, pensar a veces en términos generales, buscar utilizando sinónimos, recordar que muchas palabras que en algún contexto pueden significar para nosotros algo, en otros países, en otros lugares, puede tener otro contexto, puede significar o puede que no exista. Entonces hay que tener mucho presente eso en los términos. Identificar fuentes adicionales aparte de los motores de búsqueda. No solamente pensar que Google o Google Escolar son los únicos lugares, tenemos muchos lugares donde buscar, ¿sí? Bueno, esto de aquí no vamos a perder el tiempo, podríamos googlear nuestra actividad, podríamos preguntarle a Google qué sabe de nosotros, Google sabe dónde estamos cada momento, googlearnos y buscarnos, podemos buscarnos quién se parece a nosotros en la internet y hacer un sinnúmero de cosas, pero bueno, eso no los vamos a ver en este momento. La mayoría creo que usamos Google y la mayoría creo que usamos Google Escolar. Creo que estamos claros en eso. Tenemos bases de datos como Dialnet, bases de datos como Redalic. No sé si alguien ha utilizado Wolfram Alpha. No sé si alguien de ustedes utiliza Wolfram Alpha. No hemos usado Wolfram. No. Bueno, Wolfram ya lo vamos a ver. Wolfram no es un motor de búsqueda. Es más bien como una plataforma de cómputo, como dice su creador. Y Wolfram pues ya tiene, creo que son como unos 8 años. Y pues se lo denomina como uno de los primeros lugares de inteligencia artificial o de redes neuronales, ya que era uno de los primeros lugares donde uno podía entrar y hacer preguntas y, por ejemplo, resolver un caso de factoreo. Yo ahí le puedo poner una ecuación algebraica, una derivada, y la plataforma no me va a explicar qué es una derivada, no me va a explicar qué son los casos de factoreo, sino que me va a dar la respuesta y me va a mostrar cómo se hace, cómo se resuelve el caso de factoreo, cómo se resuelve la derivada. Y no solamente hay cuestiones de parte matemática, algebraica, sino de todos los temas. El único detalle, claro está, que está en inglés, pero es muy interesante el poder trabajar y utilizar esta plataforma de Wolfram. Permítanme, se las muestro.
Esto es Wolfram Alpha. Realmente el creador de Wolfram, el señor Wolfram se llama, es un alemán. Desde hace como 5 años se pasea por el mundo, por las universidades, explicando cuál era la lógica y el propósito y la parte medular del funcionamiento de Wolfram Alpha detrás de esto. Realmente Wolfram tiene un lenguaje de interacción. Hay como seguir hasta un curso para poder manipular esto de aquí de manera correcta, y hay una versión Pro. Cuando recién lo lanzaron, uno podía acceder a todas las herramientas que proporcionaba, pero ya con su crecimiento, y lleva mucho tiempo, pues esto se ha vuelto pues súper grande. Ahí está toda esta temática, incluso hay ejemplos en cada una de las áreas de cómo yo debo interactuar con la plataforma para poder preguntarle y decirle, por ejemplo, resolver, y decirle que voy a pedirle que me resuelva una ecuación algebraica, y me va mostrando los resultados, y yo le puedo decir la solución paso a paso, ¿sí? Y me va a ir mostrando los pasos que tengo que ir siguiendo para ir resolviendo y obteniendo los resultados. Así que es una herramienta muy interesante para, si yo aquí le pongo, por ejemplo, la palabra Ecuador, no me va a dar páginas sobre Ecuador, me va a decir lo más importante sobre el país: área, población, ingreso per cápita, importaciones, exportaciones, y un pocotón de información que puede servirnos también como fuente de referencia para investigar cualquier temática. Así que es otro de los lugares. No solamente podemos utilizar Google Escolar, existen plataformas como Wolfram, que es otra herramienta que uno siempre debe tener en cuenta para propósitos de búsqueda de información. Otro de los buscadores muy importantes también dentro del entorno académico y de investigación es, permítanme ver si ya está, es la organización Creative Commons, que es una organización sin fines de lucro, y lo que promueve es el compartir y propiedad digital sin copyright, pero con mención al autor, ¿sí? Entonces, todo lo que se puede encontrar aquí, contenido, es de libre uso, no gratis, de libre uso. Vale aclarar ahorita que menciono la palabra gratis. Dentro de la Internet, la palabra gratis no existe. Nada es gratis, ni en la vida, peor en la Internet. Cualquier cosa que se pueda utilizar en Internet y que no nos pidan pagar una suscripción o alguna cosa, acuérdense que con algo estamos pagando, y estamos pagando con nuestra privacidad, con el compartir nuestra información. ¿Sí? Eso es 100% así, es más que seguro. ¿Ok? Entonces, vamos, para no aburrirlos más y luego compartirles, vamos a irnos directamente a practicar algo. Vámonos. Les agradecería que en sus máquinas entremos a Google y abramos Google Escolar para comenzar a probar algo muy básico, muy sencillo, que son, vamos a ver los comandos de búsqueda. Y luego, para ya ir a hacer un poco práctico ya el tema, y no aburrirlos con tanto bla bla, ya que hay mucho de lo que se tiene que hablar. Vamos a ver cómo podemos hacer
unas búsquedas en Internet. Una última sugerencia, recomendación, que cuando hagamos búsquedas en la Internet, ¿sí? No hay necesidad de usar preposiciones como el, la, con, que esas palabras el buscador las ignora. También, si no pongo una tilde o la pongo, no hay una diferencia abismal entre los resultados, a veces ni siquiera los hay. No hay necesidad de poner mayúsculas, minúsculas. El orden de las palabras, si yo pongo educación de calidad o calidad de educación, tampoco va a haber una diferencia, ni los buscadores no nos van a dar un resultado. Más bien lo que hay que tener en cuenta siempre que hacemos una búsqueda es utilizar los términos claves para poder hacer esas búsquedas. ¿Sí? Los términos, no usar caracteres especiales. Vamos a ver cómo poder utilizar unos comandos, unos operadores de búsquedas, como OR, como AND, como menos, como el más, como la doble comillas y algunas cosas, algunos comandos más. ¿Ok? Vamos a ir haciendo eso de ahí. No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si estamos todos claros con la temática. Ok. Entonces, permítanme meternos ya en la parte de búsquedas. Ok, a ver, permítanme. Voy a compartir mi pantalla porque necesito abrir mi navegador y abrir la presentación de PowerPoint para no estar cambiando de uno en otro. Creo que ahí pueden ver. Ok, luego vamos a hablar sobre algunos temas que me voy a saltar en este momento, porque luego vamos a hablar sobre algunas otras herramientas que Google tiene, como Google AdWords Keyword Tool, como Google Install, como Relative-Search, como Google Alert, Google Trend, que son otras plataformas que Google también nos da para hacer búsquedas. Pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a meternos ahorita con la parte de comandos de búsqueda. Y vamos a ver unos cuantos comandos, unas cuantas herramientas de búsqueda, unos cuantos comandos u operadores, porque realmente para hacer búsquedas dentro de Google hay libros enteros, hay libros de 300 páginas de cómo hacer estrategias de búsqueda en Google. Realmente con ciertas pequeñas cosas podemos acceder a cámaras de seguridad, podemos acceder a archivos que no deberíamos ver, y como nos dicen la gente que lo comparte, no es ilegal, porque si uno lo googlea, aparece y está ahí. Y realmente como que lo están compartiendo, pero bueno. Así que vamos a comenzar a hacer unas búsquedas pequeñas para tener claro el tema. ¿Quién nos comparte? ¿Cuál es la diferencia entre usar Google y usar Google Académico? ¿Por qué usar Google y Google Académico? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué nos... Levantó la mano Rubí Vallejo. ¿Nos puede compartir? Buenos días. Para mí la diferencia es que en el Google Académico es una búsqueda como que más específica, por ejemplo, de libros, revistas, mientras que en el Google normal es una búsqueda que implica de todo. O sea, es como que solamente toma de referencia alguna de las palabras y nos bota absolutamente toda la información que tenga con cualquiera de las que hemos puesto. Sí, exactamente. Muchísimas gracias.
Sí, una búsqueda, el navegador, el Google es un navegador comercial, entonces los resultados que vamos a obtener, si yo pongo, por ejemplo, marketing digital, que es una palabra o una frase muy comercial, pues lo primero que vamos a ver, los primeros resultados que vamos a ver que están acá arriba, son anuncios, ¿sí? Así que lo que está aquí son resultados de pagos, ¿sí? Lo que tenemos por acá también es algo que nos lo da Wikipedia, tenemos empresas, libros, y pues, y como vamos a ver, los primeros resultados también vemos que son .com, así que lo primero que vemos es un sitio web comercial. Tenemos lugares que son comerciales, publicidad, y pues realmente hay mucha parte comercial, publicitaria, pagada, y si alguien busca qué es el marketing digital y sus ventajas, pues vamos a poderlo ver aquí. Muchos de los estudiantes hacen eso, buscan un sitio, entran, ven el resultado, ven incluso la pregunta que el docente les hizo, sí, acceden, pero como mencionábamos al principio, ¿cuál será el propósito que una empresa o alguien que creó un sitio web con un propósito comercial esté compartiendo conceptos o conocimiento? ¿Qué creen que mueve a alguien? Doctor, ¿cómo está? Perdón. Sí. Sí. ¿Qué creen que promueve a Tandem Digital Studio a compartir qué es el marketing digital y sus ventajas? ¿Qué creen que hace que suceda eso? ¿Por qué una empresa puede promover un conocimiento como este? Doctor, tenemos levantada la mano de Kevin Muñoz. Creo que quiere hacer una pregunta. Kevin, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. De acuerdo al tema en el que estamos viendo, que son el marketing digital, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es el marketing digital y cuáles son sus ventajas? Lo que yo entiendo, de acuerdo a ese tema, es de dar propagandas o hacer conocer ya sea el negocio o el producto que estamos mostrando, ¿no? Y una de las ventajas es que gracias a ese marketing, a esa buena presencia, a dar mostrar el producto o lo que se esté vendiendo, es como se hace conocido, como lo conocen los demás, como hoy en día podemos ver que se lo están publicando bastante en las redes sociales, información, la cual a veces uno no tiene el tiempo como para coger y leer un libro o un periódico, pero sí está en el teléfono y de acuerdo a ese marketing que se está dando y que están publicando, podemos leer, conocer y estar al tanto. Uh-huh. Sí, bueno, sí es algo de eso. Ajá. Muchas de las empresas, incluso yo lo hago, una de las estrategias de marketing que existe en la internet, les muestro un poco mi sitio, una de las estrategias que es muy común dentro del entorno digital es el marketing de contenido. Y el marketing de contenido es publicar contenido, como decía el compañero, y atraer gente al sitio. Por ejemplo, mi sitio web, el sitio web realmente yo lo utilizo para promocionar otra de mis actividades, mis pasiones. Aparte de ser docente, yo me dedico a desarrollar sitios web, plataformas de Moodle y plataformas de e-commerce, todo lo que es sitios web y todo eso. Entonces, realmente mi sitio web está hecho para eso. Pero una forma de atraer contenido, de atraer gente, es publicando, pues, bueno, lo que yo publico en mi canal de YouTube. Lo publico aquí, así que yo tengo una sección de blog, y tengo la parte de normas APA publicado aquí, pero eso ya lo hago por mis alumnos. Pero lo hago de tal manera que si alguien está buscando algo sobre APA o está buscando algo sobre alguno de los temas que yo comparto o publico, pues llegue a mi sitio y se entere de que yo también, pues, que yo un sitio y quién es Fernando Juca y hacerme conocer y mis productos y mis servicios. Eso es lo que la mayoría de los sitios webs
en el Google normal, como resultado va a suceder que muchas páginas, muchos sitios están promocionando contenido del cual son afines, pero que realmente lo hacen por una temática comercial. Y como dijo la compañera inicialmente, en Google Académico no sucede eso. Cuando ponemos una temática digital, perdón que borre esta palabra de concepto para hacerlo más generalizado, sí, lo que vamos a ver es que obtenemos más resultados que son libros, son publicaciones, y como podemos ver, la mayoría, sí, de sitios que vamos a obtener resultados son .edu, sí, o editoriales de algunas revistas o editoriales, no sé, sí. También, por si acaso, yo lo que me di cuenta también una vez fue que algunas editoriales o revistas científicas a veces tienen problemas y las bajan de categoría o dejan de reconocerlas como revistas de publicación científica, y tienen que dejar su .edu y tienen que pasar a ser .com. A mí ya me sucedió con una revista en Venezuela donde publicamos con unos compañeros hace un par de años, y pues ya la revista dejó de ser .edu y ahora aparece con .com, pero ya ahí creo que ya no se puede publicar. Estaba a nivel de Scopus, pero ya. Entonces, a veces es por si acaso la respuesta a por qué ahora se puede ver que no solamente tenemos sitios web .edu, .org dentro de los resultados de Google escolar, sino que algunos .com, con esa revista y con otra más que ahora recuerdo, yo tengo ese conocimiento de que les quitaron la categoría de revistas científicas y pues ya pasaron a ser como una revista de publicación, y pues, por supuesto, no cualquier sitio web puede ser .edu, no puede ser .gov. .org sí, pero .edu no puede ser cualquiera, porque para poder registrar un .edu tengo que seguir un trámite y presentar la documentación, así que eso puede suceder. Así que tener en cuenta también eso de por qué en Google Académico, si me están diciendo que los .com son comerciales y son muy comunes dentro del Google comercial, ¿cómo así en el Google Académico? Entonces, habría que revisar si qué pasó con este sitio. ¿Es un sitio, sí, de publicación comercial o la revista dejó de ser revista o qué sé yo? ¿Ok? Bueno, por ahí. Entonces, por ahí ya tenemos claro cuál es la diferencia entre lo que voy a obtener dentro del Google normal y lo que voy a obtener dentro del Google Académico, para citar estos dos buscadores. No nos vamos a centrar por el momento en otros buscadores. Ya mañana creo que vamos a hablar un poquito más también sobre esto. Vamos a hablar sobre otra clase de buscadores que también son muy importantes a tener en cuenta, que son los buscadores dentro de las redes sociales, porque ahorita hay mucha gente que está tuiteando, publicando contenido, que son personalidades que también hay que tener en cuenta, y pues vamos a ver un par de buscadores que pueden servirnos para hacer el acceso a esta información un poco más rápido. Bueno, estamos un poco con la diferencia. Ok. ¿Qué pasa cuando escribimos, por ejemplo, si yo escribo una palabra, si yo le pongo marketing dentro de Google, 7 millones de resultados. Si pongo marketing digital, tengo 2.5 millones de resultados, o 2.500 millones de resultados, perdón. Estoy mal. Y en Google Académico, pues bueno, aquí sí hay 3.5 millones. Acá teníamos 2.500 millones. Ok, cuando le escribimos a Google más de una palabra,
cuando usamos 2 palabras o 3 palabras, ¿sí? Como les mencioné al principio, no hay que poner el, la, que, con, porque no hay necesidad de eso. Cuando nosotros colocamos 2 términos, Google, los primeros resultados, que son, aparte si estamos en el Google de pago, nos va a mostrar anuncios. Los primeros resultados nos va a mostrar páginas que contengan esos términos, marketing digital, pero ¿ustedes creen que existen realmente 2.500 millones de páginas que hablen sobre marketing digital? ¿O por qué Google nos da 2.500 millones de resultados de esta frase de búsqueda? ¿Qué creen? ¿Por qué esa gran cantidad? ¿Por qué creen que pasa eso? Cuando yo escribo marketing digital o pongo Flipper Learning o pongo violencia de género, ¿sí? ¿Qué hace Google? ¿Cómo creen que Google hace la búsqueda? Alguien que nos comparta alguna idea. Si yo pongo, por ejemplo, violencia de género, tengo 31 millones de resultados. ¿Creen que tenemos 31 millones de sitios web que hablen sobre violencia de género? Perdón, un minuto que me dieron cerrando la puerta. Aprovechamos este espacio para recordarles a los participantes del taller que pueden revisar en el chat y van a encontrar el link para llenar el formulario de asistencia. Disculpen que estoy aquí en la oficina. Bueno, gracias. Para que se ventile. Ok. Les consultaba. Bueno, y alguien que nos comparta, cuando hacen sus búsquedas, ¿qué creen que hace Google cuando le ponemos 2 palabras o 3 palabras? ¿Por qué tanto resultado? Es importante tener en cuenta eso. Hay algunas respuestas, doctor, en el chat. No sé si las puede... Perdón, déjenme ver. Disculpen que estoy acá. ¿Qué más? Tendencia de búsqueda por el algoritmo. Ok. Sucede que cuando nosotros utilizamos 2 palabras o 3 palabras en las búsquedas, ¿sí? Los primeros resultados, si avanzamos probablemente hasta la página 9 o la página 10, vamos a ver que habla sobre la misma temática, pero cuando avanzamos más y más y más, todo depende de lo que estemos buscando, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que tenemos páginas que van a hablar sobre violencia de cualquier tipo o sobre el género, sobre cualquier cosa, ¿sí? Porque Google generaliza la búsqueda. Es cierto que depende de lo que busquemos, vamos a obtener, no sé, si hacemos una búsqueda podemos tener 2.000 millones de resultados, si hacemos otra búsqueda vamos a tener 200 millones o 30 millones, pero lo cierto es que esa es un poco la lógica del buscador. Cuando utilizamos 2 palabras o utilizamos 3 palabras, mientras más palabras utilicemos, los primeros resultados van a tener en cuenta los 2 términos, pero luego se van a individualizar. Me va a hablar sobre violencia de cualquier cosa, sobre género de cualquier cosa, y nuestros resultados van a ser muy generales. Entonces, he ahí la necesidad de utilizar lo que vamos a ver ahorita, lo que vamos a ver sobre los comandos de búsqueda para poder un poco más focalizar la búsqueda y poder obtener resultados más eficientes. ¿Ok? Uno de los comandos más generalizados que funcionan tanto dentro de Google Académico o del Google en general y también dentro de las bases de datos de algunas,
de las más, como por ejemplo, Dialnet, Redalit, que son las que más se utilizan. Estos comandos también van a funcionar porque son comandos de tipo booleano, pero bueno, es el comando doble comilla. Este operador o este comando de Google lo que va a obligar a Google es a que nos den resultados que tengan la frase exacta que yo le estoy colocando. Por ejemplo, con el ejemplo que tenemos aquí, y si ustedes lo prueban también, si yo pongo, por ejemplo, ahí, como estaba, vamos a probar sobre feriados. Si yo le pongo aquí feriado, Ecuador, tengo 3 millones de páginas. Si le pongo 2022, esto se va a hacer un poco más explícito. Esto que está aquí era lo que les indicaba del clic cero, que no nos da el resultado ahí y no tenemos la necesidad de como de irnos de Google. Ya Google no solamente se volvió un buscador con link y enlaces para poder llegar a otro sitio, sino que ya nos está dando los resultados. Bueno, si yo pongo feriado Ecuador 2022, déjenme ver. Vamos a obtener varias páginas y creo que por la página, no sé, más adelante, ¿sí? Hablas sobre cosas que no deberíamos o no nos interesaría. Así que la forma de asegurarme de que esto sea lo que yo quiero, ¿sí?, es poniéndolo entre doble comillas. Eso va a hacer que nuestros resultados caigan drásticamente. Que, por ejemplo, tenemos 7 resultados. Porque le estamos diciendo a Google que queremos páginas que hablen sobre lo que está aquí. Al poner las doble comillas al inicio y al final. Es una de los operadores más comunes que se utiliza dentro de Google. Como les mencionaba, puede ser dentro del Google normal o puede ser dentro del Google académico. Por ejemplo, con el marketing digital, si yo esto lo pongo entre doble comillas, de 3.5 millones que eran de resultados, ahora se redujo a 74.000. Porque ya estamos siendo mucho más explícitos en la forma como queremos hacer la búsqueda. Así que yo creería que la mayoría, este operador, creo que lo conocen, ¿sí? ¿Sí han utilizado Google, la doble comilla para sus búsquedas? ¿Sí? Ok. A ver. Para cada usuario. Sí. Alguien menciona, Evelyn, que los patrones de búsqueda, exactamente también eso influye. Influye, como les mencionaba, Google sabe qué es lo que hacemos. También nuestra localización influye en los resultados. Es verdad, si yo estoy aquí en Ecuador y alguien está en Colombia o alguien está en Estados Unidos o en Europa, no va a ver los mismos resultados. ¿Sí? También es por nuestros hábitos. ¿Ok? Ahora que alguien menciona por los hábitos, les puedo compartir dentro de Google, cuando hacemos búsquedas dentro de Google, podemos agregar, aparte de los comandos, yo por ejemplo tengo aquí un botón de localización, donde a mí me está buscando de manera general lo que Google me supone y en el lenguaje por defecto. Pero yo puedo cambiar y decirle a Google, oye Google, ¿sabes qué? Esto que lo que voy a buscar,
quiero que me des como resultado lo que me aparecería si yo estuviera en Estados Unidos. Entonces, los resultados van a cambiar. Bueno, aquí no va a cambiar mucho porque es un término muy específico, pero podemos cambiar tanto la localización como el lenguaje de resultados. Aquí ya me está dando, bueno, no todo, pero ya cambió un poco el ambiente de los resultados. Así que aquí hay un elemento que se puede utilizar también para romper un poco esas barreras de que Google me va a dar lo que me debería dar porque yo estoy en Ecuador, o porque yo estoy en Europa, o porque yo lo estoy buscando en español, o porque lo estoy buscando en inglés. No sé si en sus navegadores pueden ver el botón de localización. ¿Les aparece el botón de localización? Si tienen el botón que dice localización. Bueno, si no tienen el botoncito de localización, les voy a compartir. Es una extensión de Google Chrome, ¿sí? Que hay que instalarla. Y esta extensión que se llama Google Search, geolocalización y lenguaje, y cambio de lenguaje y geolocalización, que se instala, al navegador le agrega esto de aquí, porque esta herramienta de localización no está por defecto dentro de Google, ¿sí? Entonces, si la desean activar, bueno, funciona también ahí para Firefox y para Chrome. Permítanme, les comparto en el chat, les voy a poner el link de la extensión de Chrome. Eso les va a permitir instalar esto que está aquí, para que le puedan decir a Google dónde quieren buscar. Aquí tienen un sinnúmero de opciones para buscar en el idioma que quieran y en el lugar que quieran. Y luego ya van a tener tiempo para poder probar si ustedes cambian el lugar o el lenguaje, van a ver que sus resultados son, así utilicen la misma frase, utilicen los mismos comandos que vamos a ver ahorita, van a ver que los resultados varían y difieren. Y es lo interesante, o lo que se busca, o lo que se quiere en una búsqueda, perdón, porque cuando hacemos una búsqueda, nos dan unos resultados, probablemente no encontramos lo que queremos y tratamos de replantear esa búsqueda, de utilizar sinónimos o tratar de buscar otra manera de obtener otros resultados. Y una de esas estrategias es esto, cambiando la localización y cambiando el lenguaje. Como les mencionaba, recordar que el 55-56% de la Internet está en inglés. Los artículos más relevantes en inglés, así que, y recuerden que solamente el 30% de la Internet es en donde estamos buscando, así que nos podemos perder de mucho en los resultados. Ok, no sé si pudieron acceder. Bueno, después lo pueden instalar con calma. Esto solamente necesitan acceder al link. Aquí les va a aparecer un botón que dice instalar, y automáticamente va a aparecer un icono acá arriba que les indica que la extensión ya se instaló. Y cuando hagan una búsqueda, van a poder ver este botoncito de localización, que luego, entrando al botón de More, van a poder personalizar y poner en los lenguajes que quieren ver sus resultados de manera general y de la localización. Y van a poder probar que, dependiendo de lo que busquen, varíen el lenguaje, varíen su ubicación y sus resultados van a variar. Es otra opción de cómo
de cómo poder encontrar otros resultados. ¿Ok? No sé si hasta ahí estamos más o menos claros. ¿Sí? Doctor, una pregunta, como Dígame. para precisar, el tema de la geolocalización, claro, permite quizás precisar y tener datos un poco más directos dependiendo lo que quiera la persona, ¿no? En el caso de Google Academic, no existe tal opción de pronto como para ver esto de producción científica de pronto por ciertos países, no sé, como para precisarlo. Sí, sí, no, la extensión aquí realmente no funciona y pues aquí en el Google Académico lo que tenemos como filtros es la parte de los años, u ordenar por relevancia o especificar que queremos en cualquier idioma, por ejemplo, o solo buscar en español, lo cual no es muy bueno, ¿sí? Y pues no hay otros filtros aquí directamente. No, lo que yo logré encontrar fue esto de aquí, el muerto leyendo por ahí, que me pareció interesante, pero es muy buena su pregunta, pero en la parte de Google Académico, sí, no existe, no se activa y no está presente. Lo que sí no funciona son, por ejemplo, los comandos de las doble comillas. Lo otro que vamos a ver, por ejemplo, como les indicaba, la doble comilla es una búsqueda explícita. También otro comando u otro operador que podemos utilizar es el término AND, porque, por ejemplo, yo puedo utilizar COVID and Ecuador y, por ejemplo, como les indicaba, si nosotros en el Google, si yo en cualquiera de los dos Google, yo pongo, por ejemplo, COVID y le pongo Ecuador, nos dicen 98,000 resultados, pero los primeros va a hablar sobre COVID en Ecuador, de ahí en adelante hablará sobre COVID, sobre cualquier cosa del COVID, hablará sobre Ecuador, cualquier cosa sobre el Ecuador, pero si yo quiero precisar y decirle a Google, yo quiero que en mis resultados tiene que estar la palabra COVID y tiene que estar también la palabra Ecuador, entonces yo puedo utilizar otro operador que es el operador AND, o un I lógico, un I booleano, ¿sí? Y que eso le obliga y nos va a asegurar, es por decirlo así entre comillas, que los resultados tengan estos dos términos que yo estoy buscando. Aclarar que el uso de los comandos no es como una verdad, o sea, no es que si yo utilizo esto, en cualquier búsqueda me va a funcionar. Yo siempre menciono que el aprender a utilizar los comandos y luego combinarlos, realmente es eso, es una estrategia de búsqueda, porque es lo que hacemos en la Internet. El utilizar un comando o hacer una búsqueda no es una regla, sino es una estrategia. Porque puede que para alguna búsqueda el haber utilizado el comando AND me funcionó a la perfección y en otra búsqueda me funcionó perfecto el utilizar las doble comillas. ¿Sí? Así que es realmente una estrategia de búsqueda. ¿Sí? Lo que no debo hacer es esto. Eso es un error. ¿Sí? Poner un AND, porque yo le estoy diciendo a Google, quiero páginas que me digan COVID en Ecuador, y eso no existe. Por eso no me está dando ningún resultado. Estoy metiendo este operador AND dentro de las doble comillas. Y eso no hay ninguna página publicada que tenga eso. Por eso no me da ningún resultado. ¿Ok? Tener cuidado también eso. Aquí, si yo le borro las doble comillas, pues ya, no, ahí está correcto. Ahí tengo los 97,000. Entonces, el operador AND hace que la búsqueda tome en cuenta los dos términos. Pueden ser 3 términos, lo que yo ponga, y ya se redujo porque ya le estoy diciendo mucho más explícito. Mientras más explícito soy,
pues los resultados se van a disminuir. Ya no tengo 97.000, tengo 14.000, porque le estoy diciendo sitios que hablen sobre COVID, sobre Ecuador y sobre mortalidad. ¿Sí? No sé si podemos probar eso, si pueden probar para que vean. Y como mencionaba alguien en el chat, algún compañero, los resultados van a diferir. No a todos les va a salir 14.100. Estoy seguro que a todos les va a salir más o menos, quizás, o más o menos que lo que me está apareciendo a mí. Porque están ustedes en otra ubicación, por su huella digital, por lo que Google sabe sobre ustedes, sobre su navegador, sobre su proveedor de internet, sobre los DNS que su navegador su proveedor de internet esté buscando. Hay un sinnúmero de razones por las cuales los resultados no son idénticos de uno a otro. Incluso hasta por la conexión de internet que utilizamos. ¿Pudimos probar con el LAN? Doctor, Sí. una precisión. ¿Cuánto pueden influir estos elementos interesantes que usted acaba de mencionar respecto a la variedad de búsqueda dependiendo del tipo de usuario, IP, historial? ¿O puede significar de pronto un obstáculo a la hora de yo hacer una búsqueda bibliográfica, a la hora de redactar un artículo? ¿Cuánto puede implicar esto, una especie de obstáculo o incidir directamente? Porque como usted mencionaba, yo puedo aplicar la búsqueda y los resultados que me arroja a mí son unos, los que le salen a otros de mis colegas, dependiendo su historial, y hasta la conexión de internet y quizás el proveedor pueden incidir. ¿Cuánto puede esto afectar, facilitar o dificultar el proceso de búsqueda a la hora de que estamos en un proceso de revolución científica? Pues bueno, si hablamos de que estamos todos casi en la misma región, regionalizados, acuérdense que si seguimos hablando de Google, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, nosotros no estamos buscando en Internet. Estamos buscando dentro de la base de datos de Google. Google tiene unos scripts, unas arañas, unos bots, que 24 horas al día lo que ellos hacen, ellos buscan en la internet. Y lo que hacen es guardar esos resultados dentro de sus servidores. Y estos servidores ya están regionalizados. Entonces, cuando hacemos una búsqueda, realmente estamos accediendo a la base de datos. Sí. Ya, gracias, perdón. Estamos accediendo a la base de datos de Google. A veces, y eso puede hacer una diferenciación en la región más que todo. Yo creía, como les indicaba, entre sus resultados y mis resultados habrá una variación, pero no es una variación abismal. Más bien, si comenzamos a travesurear por la localización, pues ahí sí van a ver la diferencia. Si le dicen a Google, ¿sabes qué, Google? Yo ya no estoy en Ecuador, yo estoy en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, háblame sobre qué se dice sobre el marketing digital. Entonces, pues aquí tengo 2.400 millones, pero ya estoy en otro lado. Y si le digo, y comienzo a jugar con esto, pues ya aquí tengo 3.000 millones. Y como pueden ver, ya aquí ya no salen empresas que están localizadas ahí y revistas y todo lo que está en ese país, porque ahí como que lo estamos engañando a Google, le estamos diciendo, búscanos allá. Pero cuando estamos aquí localmente, casi que no. ¿Sí? Otra cosa, y vale que lo toma, lo viene al tema. Esto lo quería abordar luego, pero ya que lo estaba mencionando, no sé si alguien ha escuchado sobre Tor, sobre el Tor Browser. Sí, Tor Browser es un navegador que se utiliza para entrar a la Deep Web.
O sea, si yo me quiero meter a una de las redes de la dark web, tengo que usar una de las formas, no es la única, para entrar a la red Tor, porque dentro de la deep web hay varias redes. Hay las darknet, hay P2P, hay la red Tor. Entonces, este navegador que se está aquí, que se está demorando en cargar, porque está negociando la conexión, este navegador se brinca los DNS, por ejemplo, en Corea del Norte, en China, en Venezuela, lugares donde puede estar bloqueado un sitio web, como la CNN que estaba pasando en Venezuela, que si yo estoy en Venezuela y quiero acceder al sitio web de la CNN, no puedo, porque está bloqueado. Pero si uso Tor, sí voy a poder, porque Tor se conecta por otra red. Y aquí sí, si yo uso Tor, sí van a salir otros resultados. Si uso Tor y si uso el buscador que les dije hace un rato, del DuckDuckGo, porque Tor usa DuckDuckGo y los resultados difieren totalmente. Porque él sí se conecta por otro lugar. Él trata de enmascarar, de esconder dónde estamos nosotros. Entonces, eso es fundamental. Bueno, sí, por ejemplo, aquí María del Mar, que escribe que nos sale igual, le sale los 14.100. Sí, fíjense que ella está en otro lado. Por eso les mencionaba, localmente no hay una diferencia así abismal, más se da por la localización. Con el navegador, la extensión que les compartí, pruébenlo más tarde, con calma, instálenla, prueben, y ahí sí van a ver cuánto difiere la búsqueda. Lastimosamente en el Google académico no se puede hacer eso. Pero sí podemos utilizar los comandos que estábamos viendo, como el AND que les mencionaba. ¿Sí? Nos estamos quedando ya cortos de tiempo. Otro operador que les quería compartir, ¿sí? Aparte del LAN, por ejemplo, es el OR. ¿Sí? El OR es un O lógico, un O booleano. Y muchas veces, como les mencionaba, se tiene que utilizar a veces sinónimos, porque a veces utilizo una palabra y no me da los resultados que quiero, y puedo utilizar un OR como un sinónimo para ampliar, porque el I es un poco más inclusivo, porque me está reduciendo, le estoy diciendo esto y esto, pero con el OR estoy diciendo más permisivo, más diciéndole a Google, oye Google, quiero esto, o si no encuentras eso, encuéntrame también de esto. Esto también funciona dentro de las bases de datos que ya vamos a ver, dentro de Google académico, dentro del Google normal, utilizar un O lógico. Eso va a hacer que los resultados se disparen. Si yo le pongo aquí, por ejemplo... Doctor, tenemos unas preguntas en el chat del economista Hugo Mata. Dice, ¿qué quiere decir negociando la conexión? Negociando la conexión, cuando me salió aquí a mí, aquí no me está dejando porque estoy en la universidad, sobre el Tor browser, porque lo que él está haciendo es tratando de meterse cuando los proveedores de internet utilizan unos DNS, que son unos puertos por donde sale toda la conexión. Por eso es muy fácil de que sepan dónde estamos, a dónde vamos y lo que hacemos, porque todos estamos saliendo por la misma puerta. Tor browser o este tipo de navegadores lo que hace es enmascarar eso, por eso se llama, funciona a través como de una conexión de cebollas, de capas, de tal manera que cuando uno se conecta se esconda de dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Como yo estoy aquí en la universidad están bloqueados algunas conexiones y no me está dejando salir. Pero es más o menos eso de ahí. Perfecto. Incluso, tenemos otra consulta de dígame. Shirley Guamá. Dice que ha escuchado que se debe tener cuidado con el uso de la Deep Web por los hackers. Sí, hay que tener mucho cuidado. Realmente, cuando uno se conecta a
ahí. Hay que tener un VPN. No creo que lo tengo aquí puesto, lo tengo puesto en en la máquina de mi casa, porque ahí es donde he estado trabajando. Hay que instalar un VPN. Un VPN es un software que esconde nuestra ubicación. Y hay que usar el navegador que nunca usas, como un browser, como el Tor browser. No hay que entrar con tus cuentas de correo abierto, y hay que tener cuidado. Realmente yo a la Deep Web siempre que entro es por demostración y mostrarle aquí a mis alumnos, y yo puedo montar un servidor en la Deep Web, también se puede hacer eso, pero hay que tener súper cuidado. Si realmente hay... bueno, en la Deep Web no, es más bien en la Dark Web. Se acuérdense que son 3 capas. La parte de, a veces la Deep Web enmascara la parte de la Deep y la Dark Web. Y la Deep Web es... Todos ustedes tienen cuenta en la Deep Web, ¿sí sabían? ¿No sabían eso? Acuérdense que el concepto de la Deep Web es lo que Google no puede indexar. Y por ejemplo, yo no puedo indexar, yo no puedo buscar los correos de José Luis Fárez, perdón, del 15 de septiembre. Yo no puedo googlear eso en Google. O sea, cualquier sitio web, nuestras cuentas de correo, una base de datos que está con clave, las cuentas bancarias, eso es parte de la Deep Web, porque no se puede indexar, los buscadores no pueden indexar eso. Pero dentro de la Deep Web hay otra área que se llama Dark Web, y es allá adentro donde es el problema. Ahí donde están las redes Tor, las redes, las Darknet, y es ahí donde hay que tener problemas. Y para entrar ahí, sí, a veces es como mitos urbanos, pero sí es verdad. Hay mucha pedofilia, mucha venta de drogas, ventas de tarjetas de crédito, ventas y muchas. Ahí existen muchas cosas, muchas cosas que realmente a veces es preferible no ver y no saber. Por ejemplo, hay un video y lastimosamente, bueno, a veces la gente dice, wow, y ahí es el problema, y realmente el problema no está ahí. Nosotros podemos encontrar mucha pedofilia y venta de drogas y sicariato en Facebook, en WhatsApp. Sí, hemos escuchado noticias de redes que han tumbado redes de pedófilos que lo hacen con WhatsApp, en Facebook. ¿Sí? No sé si alguien tiene cuenta en Telegram. ¿Sí saben lo que es Telegram? La contraparte de WhatsApp. Y Telegram es una compañía rusa. Telegram se jacta de su privacidad y es algo que lo caracteriza. Pero gracias a esa privacidad y anonimato, esto ha dado pauta a problemas muy graves, y que yo creo que la legislación a nivel mundial tiene mucho que modificar, porque la mayoría de los delitos ahora, creo que por su experiencia tienen que saber mucho más que yo, que los delitos digitales están a la orden del día. Bullying, ciberacoso, hackeo, y un millón de cosas. Y en Telegram hay cosas, hay las salas invisibles que se llaman. Y las salas invisibles son salas donde quien la creó es anónimo y los que acceden son anónimos. Y ahí se comparte lo que quieran compartir. Y nadie sabe quién lo comparte y nadie sabe quién lo ve. Y no estamos en la dark web. No estamos en una aplicación que se usa del día al día. Y lo puede usar un niño, un adulto, un joven. Así que realmente en este momento, para poder acceder a contenido peligroso, usando la palabra peligroso en cualquier ámbito,
Basta con tener un teléfono. Hay mucha gente que está subiendo cosas que se publican en la dark web, lo suben a Google, lo comparten en Facebook, lo comparten en redes sociales. Hay un documental, creo que está en Netflix, que lo vi, sobre este problema de las salas espejos en Telegram. Y este joven, eran jóvenes, o sea, lastimosamente al final lo más horroroso de esto era que quienes eran dueños de los canales, que tenían esclavas sexuales, que hacían horror, que habían chicas que se habían suicidado porque ya no soportaban el acoso. Era un chico de 19 años y el otro era de 22, que cuando la Interpol lo atrapó, el papá le estaba enseñando a andar en bicicleta. Ese joven tenía una sala de 100.000 usuarios. Se metía no sé cuántos miles de euros y tenía la capacidad de estar por su ciudad y por poner routers dentro de diferentes lugares para que no lo ubiquen. O sea, tenía un conocimiento de tecnología como la mayoría de los hackers, que son chicos. La mayoría de hackers son chicos entre 14 y 20 años. Son los más grandes. Los hackers más famosos a nivel mundial son jóvenes, son genios, pero que lastimosamente a veces utilizan, quién sabe por qué motivo, pues. Y eso, o sea, a mí me dejó loco que chicos de 19 y 20 años sean quienes están. Uno pensaría que era, no sé, yo he sido era una mafia, algún tipo pervertido, ya algún adulto, pero eran niños. Que el Interpol lo atrapa al papá enseñándole a andar en bicicleta. Ahí lo cogen. Y eso está sucediendo ahora. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Telegram. Yo, por ejemplo, en Telegram hay 2 grupos donde uno puede entrar y buscar libros gratis. Mañana les voy a compartir unos links para que se descarguen libros desde el internet, si desean, que no está muy ético, pero estamos buscando. Y en Telegram hay sitios para hacer eso también. Tú entras, le pides el libro y te dan. Bueno, disculpen que me haya ido por otro lado, pero bueno, vale la pregunta y es como les mencionaba, yo creo que es un tema de mucha preocupación, todos los delitos y todas las cosas que se están haciendo, y yo creo que en el país todavía estamos en pañales con la legislación, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que todavía no están. Y eso en otros países da pauta a, como les mencionaba, países como Rumania, como Irán. No es ilegal que alguien tenga un sitio de N cosas porque no hay una legislación. No es legal ni ilegal. Está en el aire eso. ¿Sí? Y, por ejemplo, en Estados Unidos, la legislación dice que cualquier servidor que esté localizado dentro de Estados Unidos, todo lo que se publique ahí es propiedad de ellos. Por eso Facebook, Google y cualquier compañía que tenga sus servidores ahí, cuando nosotros subimos nuestro contenido, cuando subimos nuestras fotos, nuestros videos, desde ese momento dejan de ser nuestros y pasan a ser propiedad de Facebook, pasan a ser propiedad de Alphabet, pasan a ser propiedad de Meta. Meta es el dueño ahorita de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Y es ahí el lío tan grande que tenían de no querer vender Twitter a Elon Musk, porque la manipulación de la información. Ahorita el tesoro más grande de la humanidad es la información. Persona, empresa o país que tiene la información tiene el poder. El poder de adelantarse al resto o poder manipular al resto de personas. Y cada vez se vuelve más complicado. Se va a volver más difícil. Mañana vamos a ver algunos sitios donde basta con escribir una frase y el sitio, en base a inteligencia artificial, puede escribir un artículo completo. Usted puede pagar $35 al mes y puede crear los artículos que usted quiera.
y demorarse 30 minutos corrigiendo algunas cosas porque todavía no es perfecto, pero 10 hojas nos puede tomar una semana y total lo puede arreglar en 30 minutos. Por eso les mencionaba al principio de la charla, dentro de 5 años ya escribir un paper ya no sé cómo va a ser catalogado, cómo van a poder determinar. Hace 2 semanas, en un evento en Europa, creo que fue, un concurso de obras de arte, no sé si escucharon, el ganador de la mejor obra de arte fue una inteligencia artificial. O sea, fue un programa que creó una obra de arte y lo hizo mejor y más perfecto que un ser humano. Y eso, la parte de inteligencia artificial está bastante complicada, bastante complicada. Ya hace 3 meses a uno de estos jeques árabes que pues tienen mucho dinero, la seguridad biométrica del banco era la voz. O sea, hacían una confirmación de la transacción bancaria a través de una llamada telefónica y de la voz. A través de un programa de inteligencia artificial lograron simular la voz de esta persona. Así que robaron 35 millones de euros a través de esto. Y no había forma de que determinen de que no era la persona, que era un programa. Sí, tiene muchos riesgos y mucho... Sí, por eso, por ejemplo, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las asignaturas que han puesto a la gente que está inmiscuida, a los chicos que están aprendiendo programación y inteligencia artificial de ética, para que puedan ser muy conscientes del poder y del peligro y de la responsabilidad que tienen el poder programar este tipo de aplicaciones, que tienen bastante responsabilidad. Bueno, discúlpenme nuevamente, pero a mí me apasionan los temas de tecnología, discúlpenme por desviarme un poco. Por eso siempre decía, los 5 días nos van a quedar cortos para hablar de lo que tenemos que hablar. Y si gustan, bueno, creo que aquí en la universidad no voy a poder, yo no contaba con que esta semana nos iban a hacer venir a la universidad. Si estuviera en mi casa, les hubiera hecho un tour por la dark web, pero aquí creo que no vamos a poder. Bueno, ¿qué más? Nos quedan 5 minutos. Estábamos con lo de Lord. Estábamos hablando, para hacer una recapitulación, las doble comillas, el AND y el OR. Y otro comando muy interesante es el comando menos. ¿Sí? Este comando menos es un comando excluyente, como pueden ver aquí en el ejemplo. ¿Sí? Si yo pongo la palabra criptomonedas y le pongo menos Bitcoin o menos Bitcoin, que son variaciones, ¿sí? Lo que le estoy diciendo a Google es que quiero que me muestre páginas que hablen sobre criptomonedas, pero que ninguna me hable sobre Bitcoin, que probablemente es la criptomoneda más importante. Vamos, para que lo puedan ver. ¿Sí? Yo le voy a poner criptomonedas. Vamos a ver que tenemos 32 millones de resultados. Y si yo le pongo aquí menos Bitcoin, esto ya se reduce a la mitad. Porque yo le estoy diciendo a Google, oye Google, búscame esto, pero no quiero sobre esto. Entonces, cuando quieran hacer una búsqueda y quieran excluir alguna temática sobre ese tema, pueden utilizar el operador menos.
No sé si lo puedan probar. Pruébenlo primero sin el menos. Pongan simplemente criptomonedas y van a ver que sale una cantidad N. A mí me ha aparecido 32 millones. Pero si le ponemos el menos el Bitcoin, nos va a salir menos. Lo mismo si hacemos en el Google académico. Si pongo, no sé, pongo COVID menos, podría poner COVID menos Ecuador. Y todo lo que nos vaya a dar como resultado hablaría sobre COVID, pero en ninguno de estos resultados va a hablar sobre Ecuador, porque le acabo de decir que no quiero ese término dentro de los resultados de la búsqueda. Recuerden, el menos tiene que estar junto a la palabra. Lo ponemos así, va a variar un poco. Yo siempre recomiendo, que esté el menos pegado a la palabra, porque como pueden ver, aquí nos da 5 millones. ¿Sí? Si ponemos solamente COVID, van a dar otros resultados. Si le ponemos menos Ecuador, les recuerdo que nuevamente, nunca dentro de las doble comillas, nunca colocar otro operador. O sea, no hacer eso. Dentro de si utilizo las doble comillas, no va a poner ni el menos, ni el and, ni el or, ni ningún otro operador. Porque no nos va a dar los resultados que querramos de manera correcta. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con eso. Aclarar eso de ahí. ¿Ok? Entonces, el comando menos, antes de la palabra, va a excluir los resultados. No sé si lo pudieron probar. ¿Sí? Ya. Y por el contrario, si a mí me interesa que una palabra, ¿sí? Alguien creo que hizo una pregunta. Está muy bien. Si por el contrario, yo quiero hacer que de manera obligatoria esa palabra se encuentre dentro de mi búsqueda, puedo ponerlo aquí, puedo poner COVID, puedo poner el símbolo más. Cuando ponemos el símbolo más pegado a la palabra, lo que estamos haciendo es diciéndole que queremos que esa palabra se encuentre obligatoriamente dentro de los resultados. Entonces, no es y vuelvo a mencionar, recuerden que no es una regla, son estrategias. Dependiendo del contexto de la búsqueda, dependiendo de la temática, si está muy en auge, es muy actual, es muy buscada, hay mucha gente la busca, es un término conocido, no lo es. Los resultados en cuanto a cómo utilice los operadores va a variar. Puede que con alguna búsqueda, como les mencionaba, me funcione muy bien el más, el and, las doble comillas, y para otra digan, oh, no, aquí no me dio lo que yo quería, pero con que en otra búsqueda no me daba, aquí sí. Entonces, todo va a depender de cómo lo esté haciendo. Si aquí, por ejemplo, no le pongo el más, tengo 480 millones. Pero si le pongo el más, ya se reduce a 320. Y como vieron hace un momento, pero si aquí usamos la doble comillas, ya tengo 28,000. Entonces, probablemente, lo cierto es que ¿por qué utilizar los comandos? Realmente tratar de afinar los resultados y tratar de obtener cada vez que hacemos una búsqueda resultados diferentes para ver si alguno de esos nuevos resultados
se apega a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Ah, y otra cosa, yo estoy aquí, a mí se me quedó la página que me busque los resultados, que estoy en Estados Unidos y que estoy en inglés. Por eso a mí los resultados que me está dando, me los está dando en inglés. Aquí yo le he estado forzando a decir que me dé, como que estoy en otro lado y como que tengo que dar en inglés. Por eso aquí está difiriendo. Y aquí ya tengo otra cantidad de resultados y tengo otros resultados, como pueden ver. Yo suelo siempre, le suelo dar vuelta mucho a esto también para ir buscando sobre algún tema en particular. Y fíjense que solamente estamos utilizando los dos buscadores de manera general. Estamos recién viendo algunos de los comandos y nos faltan ver algunos otros detalles que tenemos que tener en cuenta en los resultados. Pero bueno, quería que nos metamos un poco ya a los comandos para no aburrirlos con tanto bla bla. Creo que ya llegamos a las 10 de la mañana. Se nos ha ido la mañana volando. Sí, doctor Jucaya, realmente son las 10 de la mañana, más bien ha sido una mañana muy interesante con el tema de buscadores. Agradecemos esta participación. Recordarles a los participantes que diariamente vamos a enviar el formulario de asistencia dentro del chat. Por favor, estéis atento para que pueda ingresar al formulario de asistencia. Voy a saludar por aquí. Por favor, tener los micrófonos apagados también. Adicionalmente a eso, vamos a tomar una foto una vez que todos tengamos encendidas las cámaras. Vamos a tomar una foto de registro de asistencia. Por favor, me regalan una sonrisita. Excelente. Muchísimas gracias con todos. Quiero agradecer una vez más al doctor Fernando Juca por esta intervención y los esperamos el día de mañana, asimismo, en el mismo horario. Muchas gracias. Espero que les haya parecido algo interesante, por lo menos el día de hoy, y pues gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, profes. Gracias, participantes. Gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego.